El líquido es un estado de agregación de la materia en forma de fluido altamente incompresible, lo que significa que su volumen es casi constante en un rango grande de presión. Es el único con un volumen definido, pero no con una forma fija. Está formado por pequeñas partículas vibrantes de la materia, como los átomos y las moléculas, las cuales se forman en enlaces intermoleculares. Si bien el agua es el líquido más común en la Tierra, además del más abundante, en nuestro universo conocido es el menos común, ya que para mantener un estado líquido, algún elemento necesita temperaturas y presiones específicas. Dichas presiones y temperaturas específicas deben ser estrechas para que ellas puedan correlacionarse y existir. Por eso es tan poco común en nuestro universo, más si en nuestro planeta. Al igual que un gas, los fluidos pueden tomar la forma de un recipiente y rellenarlo. Solamente que los gases, dependiendo de su composición, pueden expandirse hacia arriba. En cambio, los líquidos, más que todo, por nuestra gravedad en el planeta, bajan o se mantienen bajando y fluyen de manera de llenar, por ejemplo, un recipiente o un espacio específico. Además, a los sólidos y a los líquidos se les determina materia condensada, a diferencia de los gases. El estado líquido es un estado de agregación de la materia intermedio entre el estado sólido y el estado de gas. Las moléculas de los líquidos no están tan próximas como las de los sólidos, pero están menos separadas que las de los gases. Las moléculas en el estado líquido ocupan posiciones al azar, que varían con el tiempo. Las distancias intermoleculares son constantes dentro de un estrecho margen. Podemos ver en algunos líquidos que las moléculas tienen una orientación preferente, lo que hace que el líquido presente propiedades anisótropas, propiedades como el índice de refracción, que varían según la dirección dentro del material. Los líquidos presentan tensión superficial y capilaridad. Generalmente se dilatan cuando se incrementa su temperatura y pierden volumen cuando se enfrían. Aunque sometidos a compresión, su volumen es muy poco variable, a diferencia de lo que sucede con otros fluidos, como son por ejemplo los gases. Los objetos inmersos en algún líquido están sujetos a un fenómeno conocido como la flotabilidad. Buenas, yo soy Edward y les voy a hablar sobre las propiedades de los líquidos, la cual la primera sería la viscosidad. Y esta nos dice que los líquidos se caracterizan porque las fuerzas internas del mismo no dependen de la formación total. ¿Esto qué quiere decir? Que aunque usualmente sí dependen de la velocidad de formación, esto es lo que diferencia a los sólidos, digamos, deformables de los líquidos. Ahora, los fluidos reales se caracterizan por poseer una resistencia a fluir llamada viscosidad, que también está presente en los sólidos viscoelásticos. El segundo sería la fluidez. Y la fluidez es una característica de los líquidos o gases que les confiere la capacidad de poder pasar por cualquier orificio o agujero, por más pequeño que sea. Ahora, este es siempre que esté a un mismo nivel del recipiente en el que se encuentre el líquido, a diferencia del restante estado de agregación conocido como sólido. También tenemos la presión a vapor, y pues la presión de un vapor en equilibrio con su forma líquida, la llamada presión de vapor. Y esta solo depende de la temperatura, y su valor a una temperatura dada es una propiedad característica de todos los líquidos. Y pues también tenemos otras propiedades, y pues los líquidos no tienen forma fija, pero sí volumen. Tienen variabilidad de forma y características muy particulares. La primera sería cohesión, que esta sería la fuerza de atracción entre moléculas iguales. La segunda podría ser la adhesión, que es la fuerza de atracción entre moléculas de estado sólido y con viscosidad atmosférica. También la tensión superficial, que sería la fuerza que se manifiesta en la superficie de un líquido, por medio de la cual la capa exterior del líquido tiende a contener, digamos, el volumen de este dentro de una misma superficie.
Y por último tenemos la capilaridad, que esta sería la facilidad que tienen los líquidos para subir por tubos de diámetros pequeñísimos, lo que son conocidos como los capilares, donde la fuerza de cohesión es superada por la fuerza de adhesión. Existen también varios tipos de líquidos, los cuales se pueden clasificar según su viscosidad, lo que se conoce como rheología. La clasificación más común y fundamental para los líquidos se basa en cómo se comporta su viscosidad, que es la resistencia interna al flujo, cuando se les aplica una fuerza de corte. En primer lugar existen los fluidos newtonianos, que son aquellos cuya viscosidad permanece constante e independiente de la velocidad de corte o de la fuerza aplicada. La relación entre el esfuerzo cortante y la velocidad de corte es lineal, como por ejemplo tenemos el agua, los aceites, alcoholes, gasolina y la mayoría de líquidos que nos encontramos en la cotidianidad. Por otra parte, existen los fluidos no newtonianos, que son aquellos cuya viscosidad varía cuando se les aplica un esfuerzo cortante. Su comportamiento no sigue la ley de viscosidad de Newton. Dentro de esta existen varios subtipos, por ejemplo tenemos los pseudoplásticos o los de adelgazamiento por corte, los cuales su viscosidad disminuye al aumentar la velocidad de corte. Se vuelven más finos o más fluidos cuando se agitan o se mueven rápidamente. Por ejemplo tenemos las pinturas, el plasma de la sangre o el látex. Después tenemos los dilatantes o de engrosamiento por corte. Su viscosidad aumenta al aumentar la velocidad de corte. Se vuelven más espesos o incluso se pueden comportar como sólidos cuando se someten a un esfuerzo repentino. Por ejemplo tenemos la mezcla de maicena con agua o otros químicos como el dióxido de titanio. Tenemos los plásticos de Bingham, que requieren que se aplique una fuerza mínima, también conocida como esfuerzo de fluencia, antes de que empiecen a fluir como un fluido newtoniano, por ejemplo como la crema de dientes, la mayonesa o el alquitrán. Pero ¿cómo podemos describirlos microscópicamente? Las moléculas que hacen parte de los líquidos están desordenadas o interactúan fuertemente, lo que dificulta el poder describir los líquidos de manera rigurosa a nivel molecular. Esto contrasta con las otras dos fases comunes de la materia, que son los gases y los sólidos. Los gases, si bien están desordenados, están lo suficientemente diluidos como para ignorar o evitar interacciones en muchos cuerpos. En cambio, las interacciones moleculares pueden modelarse en términos de eventos de colisión binaria bien definidos. Por el contrario, los sólidos, si bien son densos e interactúan fuertemente, poseen una estructura regular a nivel molecular, como por ejemplo en la red cristalina, que permite simplificaciones teóricas significativas. Por estas razones es que la teoría microscópica de los líquidos está menos desarrollada que la de los gases y la de los sólidos. En el uso de los líquidos, su concepto principal es que los líquidos son usados para diferentes tareas dentro de sistemas simples o complejos, desde elementos mecánicos, hidráulicos, hasta herramientas o objetos de uso doméstico. Como por ejemplo tenemos que las lámparas de lava contienen dos líquidos inmiscibles, que son una cera fundida y una solución acuosa, que agrega movimiento debido a la convección. Además de la superficie superior, también se forman superficies entre dos líquidos, lo que requiere un interruptor de tensión para recombinar las gotas de cera en la parte inferior. Los líquidos tienen una variedad de usos como bebidas, lubricantes, solventes y refrigerantes. En los sistemas hidráulicos el líquido se utiliza para transmitir potencia. Tenemos también que en tribología los líquidos se estudian por sus propiedades como lubricantes. En algunos lubricantes se utilizarían como en aceites para maquinaria de sistemas hidráulicos o en vehículos de transporte o carga. Muchos líquidos se utilizan como disolventes para disolver otros líquidos o sólidos. Las soluciones se encuentran en una amplia variedad de aplicaciones, incluidas las pinturas, selladoras y adhesivos. La nafta y la acetona se utilizan con frecuencia en la industria para limpiar aceite, grasa y alquitrán
de piezas y maquinaria. Los fluidos corporales son soluciones a base de agua. Entre algunos otros ejemplos también tenemos como algunos termómetros que tienen la misma función de las lámparas de lava, solo que actúan según el cambio de temperatura y cuando ésta se va elevando, el color va cambiando indicando un nivel específico de temperatura. También podemos decir que los líquidos tienden a tener una mejor conductividad térmica que los gases y la capacidad de fluir hace que un líquido sea adecuado para eliminar el exceso de calor de los componentes mecánicos. El calor se puede eliminar canalizando el líquido a través de un intercambiador de calor, como un radiador, o el calor se puede eliminar con el líquido durante la evaporación.